Saludos a todos. Bueno, en este video, un video más, dando a conocer mis conocimientos en cuanto a las máquinas láser CO2. Hoy quiero mostrarles algunas fallas comunes en las fuentes de las máquinas láser. He visto muchos comentarios en algunas redes que sigo de que por qué mi máquina láser no dispara el láser, que la ponen a funcionar y no está funcionando el láser. Entonces a veces se preguntan a qué se deben estas fallas. Y una de las fallas más comunes en que nuestra fuente láser no dispara, no hace funcionar el tubo láser, se debe al sensor de flujo de agua. Este pequeño sistema o aparatico es el encargado de indicarle a la fuente de que está circulando agua. Esto trae un sistema de protección para el tubo láser. Como sabemos que el tubo láser genera temperatura, genera calor, es refrigerado por agua. Entonces nuestras máquinas cuentan con un sensor, puede ser de estos o pueden ser unos que son totalmente plásticos, y ellos son los encargados de, a través de un pequeño switch o interruptor interno, indicarle a nuestra fuente de que hay una circulación de agua. O sea, de que el agua está entrando y está circulando por nuestro tubo láser. Entonces, en algunas ocasiones, este sensor internamente se daña y no permite o no le indica a la fuente de que hay flujo de agua. Así nuestro chiller o nuestra bomba de agua esté funcionando, vemos que el tubo láser no funciona. Entonces, una manera de comprobar esto, aquí vemos dos terminales. Los sensores de flujo de agua constan de dos terminales que van conectadas aquí a la fuente. Podemos encontrar aquí en la fuente, en los pines de conexión, un pin que tiene la W y la P, que significa Water Protección, o sea, sistema de protección de agua. Uno de estos terminales va conectado, disculpen, se desenfocó. Uno de estos terminales va conectado a Water Protección, o sea, va conectado ahí. Y el otro terminal va conectado a negativo. Entonces, conectado a Water Protección y WP y G, que es negativo. ¿Cómo puedo hacer una prueba para descartar que sea el sensor de flujo de agua? Simplemente lo que podemos hacer es hacer una unión con un pequeño cable solamente en estos dos terminales. WP y G, hacemos una unión con un pequeño cable y podemos poner a funcionar la máquina. Si el tubo láser nos dispara, anteriormente de pronto no nos estaba disparando el láser y ahora sí nos dispara, ha sido causado, la falla ha sido causada por el sensor de flujo de agua. Entonces el sensor de flujo de agua en un principio no permitía que el tubo láser funcionara bien. Entonces el daño es el sensor. Esta es una de las causas comunes. Otra causa para que de pronto nuestra máquina no dispare el láser, el tubo láser no funcione. Si sabemos que de pronto el tubo láser está en buenas condiciones, es que nosotros tenemos que hacer mediciones de corriente. Para eso nos podemos valer de un multímetro y medir a la entrada de la fuente si está llegando la corriente. En este caso, esta fuente trabaja con 220 voltios. Yo tengo que verificar que a la entrada ingresen los 220 voltios. Si no hay entrada de voltaje, tengo que regresarme y mirar dónde está la falla. Un fusible, un interruptor, puede estar en corto y no permite que a la fuente llegue corriente. Algunas fuentes cuentan con LED
indicadores que nos indican si está llegando voltaje. Esa sería una segunda falla común. Una tercera falla es que de pronto a nuestra fuente, si sabemos que hay corriente, que el sensor de flujo de agua de pronto funciona, pero no dispara, es porque de pronto a la entrada de señal de la fuente no le está llegando el comando, la información para que ella dispare el rayo o para que llegue el alto voltaje al tubo láser. Entonces podemos mirar que aquí hay una entrada y este cable TL, que son los dos pines que se conectan a la controladora. Entonces también tenemos que revisar si a nuestra fuente le está llegando la señal proveniente de nuestro controlador. Una cuarta causa en que nuestra fuente de poder de láser no funcione, y es que nuestra fuente está compuesta por unos flyback, unos componentes, unas bobinas que se encargan de generar el alto voltaje, el cual va a salir y alimentar nuestro tubo láser. Bueno, aquí tengo los cables. Entonces los flyback son los encargados de generar el alto voltaje para alimentar el tubo láser. Cuando sé que de pronto un flyback o una fuente de mi máquina está en fuga, cuando estoy trabajando y siento ruidos, chispas dentro de la estructura de la fuente. De pronto huele a quemado, siento chispas, que salen chispas de la parte interna, un sonido eléctrico. Entonces estas son causadas por las fugas en los flyback, en estos transformadores que se encargan de generar el alto voltaje. Esto es una falla común en muchas de las fuentes de nuestras máquinas. Una quinta falla es que nuestra fuente totalmente de pronto se haya quemado, o algún transistor o un componente interno, y por más que queramos de pronto de hacer estas pruebas de mirar el indicador si está funcionando o si le llega el voltaje y aún así no funciona, ya son daños generales de nuestros componentes internos. Ya esto sí debe ser mirado por un técnico. Por lo general yo arreglo mis fuentes. Tengo más de 14 años de estar trabajando con la electrónica y me encargo de mirar y revisar las fuentes de mis máquinas. Otra opción que nosotros tenemos para verificar si nuestra fuente está funcionando es este botoncito de test. Al presionarlo, si todo está conectado a la corriente, yo puedo desconectar acá y hacer un test para verificar si mi fuente manda el alto voltaje a mi tubo láser. Entonces el tubo láser debe de funcionar si la fuente está en buen estado. Una última revisión o falla común en nuestras fuentes es de que nuestras fuentes debemos de revisar los cables. Este cable negativo que sale por la parte posterior este cable que sale de acá de la parte de atrás de la fuente va conectado a un extremo del tubo láser, y la parte del cable más grueso que trae un recubrimiento para evitar
que el alto voltaje tenga fuga, va conectado al otro extremo del tubo láser. Entonces también debemos de revisar de que estos dos cables estén bien conectados a nuestro tubo, porque si no están conectados no va a funcionar el tubo adecuadamente. Entonces, estos son algunos de mis consejos en cuanto a las fallas comunes que podemos encontrar en nuestras fuentes. De pronto nos preguntamos por qué mi máquina no funciona. Tengamos en cuenta si le está llegando corriente a la fuente. Nuestra fuente tiene un botón para hacer un test, pero este botón tiene que funciona si hay flujo de agua. Si no hay flujo de agua, nuestra fuente no va a mandar el alto voltaje para hacer funcionar el tubo. Revisemos bien las conexiones. Con el tiempo, los cables se sulfatan, se cortan y se generan algunas fallas. Si escuchamos ruidos internos que huele a algo quemado o vemos chispas que salen por la parte interna de nuestra fuente, es que hay fuga en los flyback. Entonces, esas son algunas de mis recomendaciones a tener en cuenta cuando de pronto nuestra máquina no está funcionando. Revisar cada uno de estos puntos y mirar que esto para tratar de descartar de dónde proviene, de dónde o qué está generando la falla.